encontrar en el ciclo de actualización en cuestiones contables específicas, esta vez con la presencia del contador Alfredo Sgay, que va a dictar 2 encuentros. El primer encuentro, didáctica de la contabilidad y del análisis de estados contables, y mañana, aspectos clave del análisis de los estados contables. El contador Alfredo Sgay es contador público nacional por la Universidad Nacional del Comahue, provincia de Neuquén, tiene posgrado en gestión de agronegocios, es profesor universitario desde 1985 a cargo de la Cátedra Análisis de Estados Contables. Su actividad profesional es en el asesoramiento de empresas, también trabaja en la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, actúa como autoridad de comisiones y como investigación. Es autor de publicaciones que han obtenido premios y nos honra hoy con su presencia y su generosidad para compartir desde su mirada de profesor y de profesional de las ciencias económicas esta palabra que es muy relevante para todos nosotros que ejercemos la tarea de enseñar en la universidad. Es la didáctica. Pensar en la didáctica significa pensar en esas técnicas o metodologías que todo profesor tiene que reflexionar para el desarrollo de sus prácticas. Los dejo con el contador. También quiero decirles que nos honran con su presencia la directora de la sede regional Tartagal, la contadora Alejandra Navas, el contador Darío Torres, director de la carrera de contador de sede Salta, profesores de sede Tartagal, jóvenes graduados, muchas gracias por su participación y disfrutemos de todo lo que Alfredo nos va a compartir hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir estos 2 días con ustedes. A ver, yo les cuento un poco. Las 2 exposiciones van a estar necesariamente vinculadas. Y por ahí les quiero hacer algunas aclaraciones respecto, sobre todo de la primera. A lo mejor, de algún modo, las cuestiones que yo planteé interpele la práctica de ustedes. Si se quiere, si me permiten, las ponga en duda, no sin saber antes que en materia de educación hay más de una verdad. Hay un economista, Schumacher, que en algún libro que escribió, decía que hay 2 tipos de problemas: los convergentes y los divergentes. En el primer caso, dice, se ponen expertos a hablar y al cabo de un tiempo llegan a conclusiones parecidas o a la misma conclusión. Creo que el ejemplo que daba él era de ingenieros poniéndose de acuerdo sobre cuál es el lugar más adecuado para trazar un puente. Y entre los divergentes ocurría lo contrario, y una de las áreas del conocimiento que él mencionaba como divergente es precisamente el de la educación. Con lo cual, obviamente todo lo que yo diga, les pregunte y les cuestione, tiene que ser tomado con pinzas y puesto a discusión, ¿no? Esa es la otra cuestión. Me gustaría que ustedes me interrumpan, pregunten cuando lo consideren necesario. No esperen que yo termine de hablar. Y esta primera parte, como les decía, está vinculada con la que vamos a ver luego más estrictamente de análisis de estados contables. Vamos a empezar con un poco de música. Bueno, y les explico por qué. De algún modo tiene que ver con el título de esta charla y que viene de algún escrito
que hice hace bastante tiempo. Y lo que yo advierto, tanto en la tarea docente como profesional, vinculada al área contable, hacemos algo como lo que se describía en esta obra musical, ya vieja obra, digamos, de fines de los 70, se llamaba La pared, precisamente, escrita por Roger Waters, y su argumento básicamente era que el de una persona que se iba encerrando, bueno, en su pared mental como consecuencia de ciertos acontecimientos que afrontaba en su vida. Precisamente la educación, la concurrencia a la escuela era uno de los motivos que iba poniendo un ladrillo en la pared, la participación de su padre en una de las guerras mundiales, etc. En algún momento yo percibí que con bastante frecuencia los que trabajamos en esta área también nos encerramos en nuestras paredes. Yo digo las paredes del debe y el haber. Que termina teniendo varios perjuicios en el desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la vida profesional, porque es que como que nos olvidamos de la realidad de dos cuestiones básicas, les diría. La primera, de la realidad económica financiera, que la contabilidad, en cualquiera de sus facetas, va a representar. La segunda, que esa representación está destinada con mucha frecuencia a personas que no saben de contabilidad, pero que tienen que tomar decisiones sobre la base de lo que informa la contabilidad. Con lo cual, despegarnos de esa realidad también dificulta la comunicación. Yo les voy a ir presentando algunos ejemplos de cuáles pueden ser o cuáles son los que yo observo con bastante frecuencia cada uno de esos ladrillos en la pared de la contabilidad que vamos construyendo. Este es el primer ladrillo que yo llamo el peso de las abstracciones. Nos vamos a centrar no en toda la contabilidad, sino en la contabilidad financiera, que es precisamente la que tiene relación directa con el análisis de estados contables. Como sabemos, representamos o deberíamos representar con esta contabilidad sucesos económicos financieros para que alguien, un tercero, tome decisiones. En general se habla de decisiones en materia de inversión y financiamiento. Claro, ustedes todos sabemos que la realidad es compleja. ¿Cómo representar esa realidad cuando diferentes observadores pueden tener una mirada distinta? Cuando se presentan fenómenos cuya medición es compleja, no sé, tal vez el más típico es el caso de los, por ejemplo, intangibles autogenerados, el valor del conocimiento, etc. La incertidumbre que hay en materia económica, no solo en nuestro país, que es particularmente incierto, sino en todo el mundo globalizado. Y otros hechos como que la repercusión de muchos fenómenos no termina cuando ocurre inicialmente, sino que se produce a lo largo de un tiempo que suele ser bastante prolongado. Esto que ocurre como un desafío para la contabilidad también se presenta en el mundo de la economía en general. Y por eso es que necesitamos modelos. Acá tomamos una frase de un premio Nobel de la Economía, Paul Krugman, que dice, bueno, esos modelos se necesitan para entender la realidad, pero necesariamente son representaciones simplificadas de esa realidad. Naturalmente, en contabilidad financiera en particular, necesitamos modelos. Que ustedes saben, cada modelo define un objetivo para la contabilidad, establece criterios y normas de reconocimiento y medición, unidad de medida, capital a mantener. ¿Está bien? ¿Está mal? Por supuesto que los necesitamos, está bien. Nuestros problemas empiezan cuando
nos aferramos a esos modelos y nos olvidamos, como les dije al principio, de la realidad económico-financiera que vamos a representar. Entonces empezamos a hablar, por eso yo digo el peso de las abstracciones, exageradamente con nuestras fórmulas abstractas, poniendo el foco en por ejemplo, la ecuación contable básica, en la necesidad de que la contabilidad cierre. Pero ¿qué pasa en el mundo real que tratamos de representar? Desaparece de la imagen. Y en esa desaparición el proceso de enseñanza-aprendizaje se robotiza, pero también se robotiza el ejercicio profesional. Por ejemplo, las normas contables vigentes, tanto en el terreno nacional como en el campo internacional, se basan en criterios de medición de atributos mixtos. Algunos activos y pasivos lo medimos a precios de mercado, a valores corrientes, otros sobre la base de costo de los precios de la transacción. Ahora, ¿en algún momento acaso no nos olvidamos de justificar y de preguntarnos, ¿no estamos haciendo algo así como la suma de peras y manzanas? ¿Cómo explicamos habitualmente esta presencia de dos criterios de medición en principio antagónicos en un mismo cuerpo normativo? A ver, yo no sé si les puedo preguntar, bueno, ¿cómo lo explican habitualmente ustedes? O a veces se les pasa por alto. Porque a mí me parece, no sé si es el caso de ustedes, pero que con alguna frecuencia se nos pasa por alto. Lo que parece obvio es lo que con bastante frecuencia tenemos que sacarlo a la luz. ¿Cómo justificamos esto? ¿Están mal las normas? ¿O hay algún fundamento subyacente que permita defender esta dicotomía en materia de medición de activos y pasivos? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo abordan estas cuestiones ustedes, por ejemplo? ¿Cómo les parece que se podría abordar? Alfredo, desde mi visión. Hola, soy Graciela. Hola Graciela, ¿cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Sí, creo que en esta dicotomía que nos estás planteando, tal vez uno lo transmite en la misma forma en que los aprendió, que nos lo explicaron, no sé si tanto más meditado, pero como valores de entrada y los valores de salida o de incorporación a un patrimonio. Y me parece que buena parte pasa por allí como la utilización que necesita hacer el que va a interpretar esta parte de la información contable. Eh, bueno, esa es parte de la historia. Claro, Pero parte. es bastante parte de la historia, pero cuando nosotros damos esos enunciados generales, que son correctos, lo que necesita el usuario, nos queda ahí una pregunta que es, ¿por qué el usuario puede estar conforme con que se les revele algunos activos y pasivos a valores corrientes y otros al costo? Bueno, acá por ejemplo, una de las explicaciones posibles, mm, la que a mí en general me resulta eh, mm, más interesante, es la que vincula a la información contable con el valor predictivo de la información financiera. Y entonces fíjense que si nosotros pensamos en esto, hay determinadas normas que empiezan a tener, me parece a mí, mayor sentido. El ejemplo claro, si nos enfocamos solo en las normas nacionales, es la medición de créditos y deudas.
Esto está más claro en los fundamentos de las normas internacionales, pero concretamente, el valor predictivo de la información contable está vinculado con la necesidad de los usuarios de proyectar los importes, calendarios e incertidumbre de los flujos de efectivos futuros, ¿no? Así un poco, si ustedes quieren pomposamente, suele justificarse en la norma la relevancia una de las formas en que adquiere relevancia la información financiera, que sirva para proyectar flujos de efectivos futuros. Cuando nosotros pensamos en un crédito, como dice la RT17, que la entidad espera mantenerlo a su vencimiento, lo que la entidad va a esperar como flujo de efectivo futuro y que van a evaluar los usuarios, por lo tanto, es el cobro del capital y los intereses acordados. Por eso es razonable medir al costo a la tasa de la operación. ¿Por qué? Porque esa medición está atada a flujos de efectivos futuros que representan el capital y el interés acordado. Pero si en cambio el modelo de negocios de la entidad implica negociar esos créditos, como suelen hacer, por ejemplo, las compañías de electrodomésticos que lo venden a un fideicomiso, los importes, los flujos de efectivo que van a ingresar a la entidad no tiene que ver con el capital y el interés pactado, sino con lo que el mercado le pague en el momento en que se produzca la transferencia. Bueno, fíjense, bueno, obviamente, y después vamos a ver, en las normas contables aparecen contradicciones, que a veces no las ponemos totalmente de manifiesto, pero esto nos ayuda a ver, bueno, podría ser una justificación atendible para esta posición o esta idea de que no podemos sumar peras ni manzanas. Bueno, después hay que ver si eso se cumple o no se cumple. Yo les cuento, mi materia es en curso de grado, análisis de estados del último año, y suelo hacer un diagnóstico generalmente el primer día de clase, siempre con las mismas preguntas, o casi siempre. Y yo les diría casi siempre con las mismas respuestas, ¿no? Pasan los cuatrimestres, pasan los años, ya a esta altura algunas décadas también, varias. Las preguntas se mantienen y las respuestas también. Yo acá seleccioné algunas para que analicemos qué les parece estas respuestas, qué estarían indicando. La primera pregunta vinculada con el capital a mantener, todas estas en realidad están vinculadas con el capital a mantener. Es muy sencilla, ¿de qué se trata y para qué se utiliza? La respuesta más frecuente, dentro de las que podrían considerarse correctas, es la que ustedes ven en pantalla. Puede ser físico o económico, se utiliza para determinar los resultados del ejercicio. Otra pregunta vinculada. ¿En qué estado contable o parte de los estados contables se expone el capital a mantener financiero? Porque, bueno, claramente todas las personas que participan de estos diagnósticos generalmente contestan que el capital a mantener es el financiero. Bueno, ¿y por qué variables está representado? Acá hay una amplia variedad de respuestas. Capital aportado, capital integrado, bueno, estado de evolución de patrimonio neto, en eso no suele haber discrepancia. Y la tercera pregunta, ¿has utilizado el concepto de capital a mantener para determinar el resultado del ejercicio? ¿De qué modo? Fíjense, los puntos suspensivos están indicando que generalmente el 100% no responde esta pregunta.
¿Qué análisis les parece a ustedes que podríamos hacer, como les planteaba antes de formularlas, con estas preguntas y esta respuesta? ¿Cuál sería el diagnóstico que nos surge viendo esto, que por supuesto es una muestra parcial, ¿no? Alfredo, en mi caso creería que el alumno o el estudiante no está integrando el conocimiento, está tomando conceptos aislados, porque, a ver, si la respuesta es, se utiliza para determinar el resultado del ejercicio, debiera tener una respuesta de qué manera. No lo integra, me parece a mí, está tomando como conceptos aislados, por ahí hasta de memoria, y no terminando de entender ni uno ni otro. Ese es un análisis así muy a priori Bueno, que puedo hacer. efectivamente acá esta sería una de las primeras, uno de los primeros elementos diagnósticos que tenemos. Hay una especie de como separación de los conceptos, ¿no? Ahí vos, Darío, decís algo también, cierta memorización, pero ¿qué más no está revelando esto? Una es la falta de comprensión del concepto y la segunda es la falta de aplicación, lógicamente. Entonces no logró primero comprenderlo quizá, y segunda que no lo llegó a utilizar, entonces tampoco le quedó claro para llegar a la última, de forma correcta a la última pregunta. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han detectado con alguna frecuencia este tipo de respuestas? ¿O la han puesto a prueba? Por lo general no hay respuesta, en mi caso, ¿no? Es triste decirlo, pero como que se apabulla el alumno y no encuentra la más mínima respuesta. Muchas veces nos pasó. Yo me plantearía, Alfredo, a ver, dos cosas. Primero, la que estás planteando, el grado del alumno en el que le estás haciendo la consulta. Ya prácticamente es un alumno que está por salir de nuestra universidad porque es un quinto año. Te pregunto yo, ¿y cómo la verías si hiciéramos estas mismas preguntas en un grupo de profesionales? ¿Cuán distintas estarían las respuestas respecto de las que nos están dando nuestros alumnos? Bueno, la respuesta puede resultar antipática. Ah, bueno, Vos, entonces vos, quiere decir que la eh, misma dificultad la trasladamos desde las sí. épocas que somos alumnos a las épocas que somos profesionales. Eso es lo que estoy yendo, ¿no? O sea que hay un error. Eh, claro, está en esto que yo les decía, cuidado con lo que nosotros a veces consideramos obvio. Yo les cuento un poco, muchos de estos problemas que para mí son importantes, ¿cómo los detecté? Empecé a detectar. Generalmente en exámenes finales, cuando había una respuesta que no se podía dar, entonces yo digo, bueno, busquemos un concepto básico a partir del cual se pueda construir la respuesta. Y ahí me daba cuenta que el problema era la interpretación del concepto básico. Yo recuerdo cuando era alumno, digamos que pasa algo similar en los libros de contabilidad. Uno de los primeros capítulos es modelos, se dice cuáles son las variables, para qué sirve el capital a mantener. Rara vez se plantea un ejercicio de decir, bueno, utilicemos el concepto de capital a mantener para determinar el resultado del ejercicio. Cuando yo les decía, a veces construimos conceptos, abstracciones, teorías, y nos olvidamos de la realidad,
En este caso nos estamos olvidando que el uso del capital a mantener es la forma en que el que no sabe contabilidad estima si ganó o perdió con su actividad. Un kiosco, una estación de servicio, un mercado. Pero fíjense lo que tengo al final del día con lo que tenía al principio, simplificando. Esta noción tan sencilla no está clara. Dificulta cualquier entendimiento posterior, aunque la respuesta sea correcta, porque si ustedes ven, la primera respuesta podría pasar para un aprobado en un examen. Y acá una similar vinculada con el valor recuperable. Hay dos respuestas. La segunda, bueno, claro que está equivocada, digamos, de algunas personas que no recuerdan bien, pero la otra respuesta tampoco la podríamos tachar de incorrecta. Pero fíjense que esa respuesta, que es el valor recuperable, el mayor entre el valor de realización económica y el valor de uso, está poniendo el foco en la fórmula, en el modo de cálculo, en uno de los modos de cálculo que es el admitido por las normas contables del valor recuperable. Pero no está diciendo qué es el valor recuperable. En esto yo creo que tenemos constantemente que poner énfasis, inclusive si estamos en una de las últimas materias. Yo no sé si análisis de estados en Salta es como en mi universidad. Es de tercer año. Bueno, en mi caso es del quinto, junto con auditoría es la última materia del área contable. Y la verdad es que necesitamos rescatar todos estos conceptos básicos. Pero los más básicos. Bueno, vamos al segundo ladrillo, que es el de olvidarnos de esta definición. Bueno, esta definición no está dada por un contable, pero se repite con frecuencia de que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. El problema es que generalmente no nos entiende nadie, ni los que hacen negocios. Y fíjense lo que dice Kaufman aquí, se trata de dar cuenta de algo, no solo de realizar cálculos financieros, de explicar el propósito y la historia de ciertas cosas. Esto que es importante en todas las etapas del estudio de la contabilidad adquiere mayor relevancia en análisis de estados, porque es imposible abordar análisis de estados contables sin pensar en la historia que hay detrás de los números e indicadores que estamos mostrando. ¿Qué significa o por qué ocurrió que la rentabilidad pasó del 15 al 20 o del 15 al 3? Cayó en la pandemia porque se trata, no sé, de un hotel o de un restaurante que tuvo que cerrar, o creció porque realiza una actividad tipo Mercado Libre o vende productos cuya colocación se potenció como consecuencia de la pandemia, digamos barbijos. Tenemos que pensar siempre que detrás de cada indicador que nosotros abordemos con el análisis de estados contables, hay que buscar una explicación que vaya más allá del número, del 10, del 15, del 2, del -3, de los 5 meses para cobrar un crédito o los 3 para pagar una deuda. ¿Cuáles son los hechos? Y los hechos están por fuera de la contabilidad. Están en el macroambiente, en la economía, en el entorno político, social, etcétera, o en la empresa. ¿Qué hizo la empresa para adaptarse a las condiciones del entorno? Siempre, digamos, el análisis de estado nos da una posibilidad que es más difícil de pensar a veces,
en las etapas anteriores de estudio de la contabilidad. Pero si en las anteriores lo podíamos obviar, en esta no hay forma. Para que el aprendizaje pueda resultar significativo, no hay forma de esquivar a esto. En definitiva, tenemos que conocer los fenómenos económicos. Esto es algo que yo voy a reiterar, sobre todo en esta primera parte, que tratamos de representar con la contabilidad. Yo le voy a mostrar ahora la parte de una clase en la que yo planteo un tema que, bueno, siempre salvo cambios, pero hasta lo planteo siempre con las mismas cifras, y en la que también, como en el caso del diagnóstico al que hacía referencia antes, las respuestas son prácticamente idénticas. Me gustaría que ustedes, más allá de eso, a ver, opinen, a ver qué impresión les da esto, que espero se escuche bien, recién lo probamos y funcionó. Un flujo de efectivo, claramente, lo estamos diciendo, resultados, pero sí explican variaciones del efectivo. Por lo tanto, tienen que exponerse por separado, dentro de las actividades operativas o dentro de una cuarta categoría. Supónganse que una empresa tiene nada más que tenencia de dólares que califica como efectivo. $1.000 al inicio, muestran su estado de flujo efectivo cuando el tipo de cambio era 6. El ejemplo, se darán cuenta, tiene algunos años. Tenía 6.000 al principio, si el tipo de cambio es 8 al cierre, tenía 8.000. Nuestro estado de flujo efectivo va a estar revelando un incremento de la tenencia en 2.000 pesos. Ahora, ¿la causa de la variación cuál es? ¿Hubo ingreso de fondos por 2.000? No. No hubo ingreso de fondos. ¿Cuál es la causa de esa variación? ¿Por qué aumentó el efectivo en 2.000? Por el tipo de cotización. Por la diferencia de cambio. Por lo tanto, en este caso, el resultado financiero del efectivo, que es la diferencia de cambio, eso nos explica por qué el efectivo y sus equivalentes incrementaron en 2.000 entre el cierre del ejercicio anterior y el cierre actual. Es lo que plantea la interpretación 2 cuando dice los resultados financieros derivados del efectivo y sus equivalentes incluyen los resultados que modifican en términos nominales el efectivo, como las diferencias de cambio, pero no producen modificaciones en el total. Luego está la cuestión del recuento. Esta pregunta la vamos a dirigir a quienes no han estado con nosotros en otros cuatrimestres. Así que quienes han estado se abstienen de hablar. Les pedimos. Si nosotros tenemos efectivo al inicio por 1.000 y efectivo al cierre, seguimos teniendo los mismos 1.000 pesos. La inflación anual fue del 10. ¿En cuánto se modificó el efectivo? ¿O no se modificó? No se modificó, solo pierde poder adquisitivo, o sea, no me alcanza para los... Pierde el valor, pero no se modifica la cantidad. No se modificó el efectivo, entonces en el estado de flujo efectivo no va a aparecer ninguna variación, ¿verdad? Exacto. Bueno, tenemos el mismo efectivo al inicio que al cierre. ¿Eso ustedes están de acuerdo?
Sí. 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 Es como lo opuesto a lo de el tener los dólares. Como que son $100 al inicio y van a seguir siendo $100 al cierre. Pero por la cotización está la tenencia. Acá sería como a la inversa. Si tengo 1.000 pesos al inicio, voy a tener 1.000 pesos al cierre. Pero por la inflación va a perder el poder. Pierde el valor adquisitivo. Eso. A ver, ustedes están diciendo que perdimos plata. Perdimos poder de compra. La plata, el mismo Compramos billete lo menos bienes tenés. con esa plata al final del ejercicio que al inicio. Es decir, perdimos, tenemos una pérdida. Sí. Por desvalorización. Yo pondría 1.100 al inicio y 100 de recto. Claro, lo que se hace es... bueno, le dejo al chico también. No, nada, que pienso lo mismo que dijo recién el chico, no sé quién habló. A ver, Yo no haría eso. Ustedes están diciendo que teníamos 1.000 y seguimos teniendo 1.000. ¿Dónde está la pérdida? Por el recto. En que con esos 1.000 no me alcanza lo mismo que al inicio. Bueno, a ver, yo digo. El poder adquisitivo, profe, cambia. Tenemos 1.000 al cierre, menos 1.000 que teníamos al principio. ¿Cuál es la diferencia? Cero. Nominalmente ninguna. ¿Cuánto perdimos? 0. Ustedes dicen que perdimos. Pasa Sí, el poder adquisitivo. ¿Perdimos o no perdimos? sí perdimos, pero para poder reflejar la pérdida, sí o sí, hay que poner lo que vos... A ver, al efectivo del cierre vos estás parado en una fecha determinada. Lo tenés que comparar con el inicio, lo pones 1.100 pondría yo y un rectán de 100 para reflejar la pérdida. Los 1.000 de ahora, los 1.000 que tenía al inicio deberían ser 1.100 ahora y tengo 1.000. No, al revés, 900 me quedarían. No, está bien lo que dijo el chico, los 1.000 que tenías al inicio, teniendo en cuenta la inflación. Bueno, hasta acá más o menos tenemos el material que yo les quería proponer. ¿Qué comentarios les sugiere a ustedes esta situación? Que grabé pensando en traérselas a ustedes, ¿no? Después tuve que cortar de una clase muy larga. Está claro que con mis preguntas yo a los estudiantes, las estudiantes las pongo a prueba, les genero un poco de confusión, pero hay algo que está detrás de esa confusión y de esas respuestas que van dando como buscando una conclusión que sea más o menos correcta. ¿Qué es lo que perciben ustedes ahí? Lo mismo que antes, que estaba faltando la comprensión del capital financiero a mantener. Pero fíjense que esto también es cierto, porque aparece otra vez el concepto de capital a mantener, esa es una, pero directamente vinculada con la cuestión de la inflación. Ah, claro, que es una situación del entorno, sí, claro. ¿Cuál es el problema que ustedes advierten acá, que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje del ajuste por inflación, tal cual se plantea con bastante frecuencia, que da lugar a esta confusión? Qué bueno hubiera sido que tu ejemplo hubiera sido de otros años y que tenía un mismo billete de 1.000 al inicio. Sigue teniendo el mismísimo billete de 1.000 al cierre y después no le alcanza para comprar ni la cuarta parte. Pero bueno, eso es, ¿no? Yo no sé si ustedes advierten, a ver, una contradicción
hasta parece una lucha interna que tienen estos chicos y estas chicas. Fíjense que contestan bien, perdió plata, pero dice, tengo lo mismo. Ah, Bueno, había alguno que, bueno, siempre hay alguien que va más, que yo lo obviaba porque quería poner, siempre trato de poner el foco en las dudas, en las inquietudes que me parece ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero lo primero que uno observa es que tienen la respuesta basada en el sentido común y hasta en la experiencia, que la empresa de este ejemplo perdió plata, pero no lo pueden representar contablemente. claro. Y a ver, ¿por qué dirían ustedes que no lo pueden representar contablemente? Y que no es culpa del estudiante. ¿Dónde está el problema? Fíjense, el problema, creo yo, está otra vez en la repetición de fórmulas. Y con el ajuste por inflación hay una que parece grabada a fuego y es, los rubros monetarios no se ajustan. Yo suelo hacer un ejemplo. Si tenemos mercaderías 1000, no sé, este mismo ejemplo, 1000 al principio, 1200 al cierre, inflación del 10, o tenemos 1000 y 1000, ahora vale 1200, bueno, sacan el resultado por tenencia en términos reales. No, ¿cómo? Si esto fueran dólares, que sacan el resultado, la diferencia de cambio en términos reales. Digo, bueno, si la mercadería sigue valiendo 1000, sacan el resultado por tenencia en términos reales negativos. Cuando llegamos al efectivo, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque le decimos que los rubros monetarios no se ajustan, cuando en realidad lo que ocurre es que ya están ajustados. Pero eso que parece una pequeña diferencia, creo yo, está marcando la diferencia entre el fondo y la forma, del tema. La forma es que ya lo tenemos en el valor correcto, como tenemos la mercadería que se mide a precio corriente, la tenencia de moneda extranjera que se mide al tipo de cambio de cierre. Entonces, no necesitamos hacer nada, porque ya está hecho, no porque no se ajusta. Porque en la contabilidad en términos reales, todos los movimientos se ajustan. Y después llegamos a la medición. Pero bueno, y yo les aclaro, ejemplo similar lo he planteado en cursos de ajuste por inflación con profesionales. Por supuesto, se repite la historia. En algo tan simple como que la información comparativa, o para darles un ejemplo, hace poco me llegó de un analista de bancos, tuve que probar un informe que tomaba datos del último balance cerrado y un balance de sumas y saldos actual. Obviamente el del ejercicio cerrado estaba ajustado en moneda, digamos, del balance de saldo provisorio que no era cierre de ejercicio. Y el analista, la pregunta que hace es, ¿por qué actualizan la existencia de caja y bancos si los rubros monetarios no se ajustan? Esa muletilla basada en la fórmula, que además nos resulta sencilla porque lo repetimos y listo, pasamos el tema, fíjense la cantidad de problemas que nos arrastra. Estos chicos, estas chicas que estaban respondiendo, ¿entienden el fenómeno inflacionario? Lo entienden bastante. Pero cuando nos metemos en la contabilidad, no saben cómo explicarlo. O por qué se representa del modo en que lo representamos habitualmente. Tercer
ladrillo en la pared. Son, creo que alguien de ustedes lo dijo, el tema de los detalles. La mayor parte de los cursos de contabilidad vemos todo segmentado. Un rubro, el otro. Esto es particularmente, me parece, grave en los primeros cursos de contabilidad. Que empezamos a ver por segmentos, por rubros, partidas, etc. Y recién, yo digo, recién al final del curso, si nos dan los tiempos, entre los feriados, los fenómenos climáticos, por ahí los paros, los imprevistos. El Bueno, COVID. ahí ya estamos. La conectividad. Capaz que terminamos con un balance de saldos, pero no sé si le decimos para qué, digamos. La cuestión es, ¿por qué no empezamos al revés? A ver, si imaginamos un curso inicial, una de las, me parece, de los conceptos más fáciles de interpretar, de aprender, es, bueno, esto es una empresa con fines de lucro, ganó o perdió plata. Yo digo, ¿por qué no le tiramos una serie de datos? ¿Algún caso? Diga, a ver, ¿cuánto ganó o cuánto perdió? No sé, que los chicos elijan una actividad que les guste. Compran, venden lo que fueren. Sin asientos, sin nada. ¿Cuánto ganó o cuánto perdió? Supónganse un primer caso inicial donde todo lo que se compra se paga, todo lo que se vende se cobra. A que la mayoría va a determinar con bastante precisión lo que nosotros llamamos técnicamente resultado. Y si vamos un poco más allá, un segundo paso, decimos, bueno, parte no se cobró y parte no se pagó. Y que otra vez formulemos la pregunta, ¿ganó lo mismo si no cobró todo? Bueno, ahí obviamente van a empezar algunas dificultades, pero también estarán los planteos, interrogantes que nosotros podamos formular para que busquen sus propias respuestas. Claro, inclusive yo les diría, mucho antes de que empecemos con los conceptos básicos. Porque acá no tenemos que olvidar lo siguiente. Esto está tomado de un artículo, bueno, que rescata, que dice que la contabilidad fue la primera escritura que se conoció en la humanidad. Y a ver, esto no nos tiene que hacer olvidar, por lo tanto, que como cualquier disciplina o actividad creada por el hombre, está destinada a satisfacer alguna necesidad. Los primeros que buscaron respuestas no pasaron por una facultad, no nos tuvieron que aguantar a nosotros dictando clase, y sin embargo fueron encontrando respuestas. Las mismas que pueden encontrar estudiantes en un aula si le planteamos el caso apropiado. Bueno, acá también otras dice, surge como muchas disciplinas a partir de prácticas imperfectas. Esto está tomado de un viejísimo tratado de contabilidad, de esos que siempre traían el origen de la contabilidad y algo de historia, ¿no? Que ahora se ve horrible, pero bueno, tiene esas cosas. Pero este es un punto que tenemos que no, me parece no tenemos que perder de vista durante ninguna materia contable, y en particular cuando hablamos de análisis de estado, más directamente vinculado con satisfacer ciertas necesidades. Y hablando de esto que se ve por segmentos, por partes, acá yo les traigo otra pregunta hecha en estos diagnósticos iniciales. En realidad consiste en el análisis de dos afirmaciones, las que ustedes ven aquí.
Las previsiones son obligaciones futuras. Las previsiones son obligaciones que existen actualmente. La contabilidad no reconoce nunca obligaciones futuras. Respuesta más frecuente: las previsiones son obligaciones futuras, dependen de hechos todavía no concretados. Las provisiones son obligaciones existentes, aunque su importe puede ser una estimación. Otra vez, esta distinción tan tajante entre previsiones y el resto de la deuda, de las deudas. Del modo en que comunicamos habitualmente estos conceptos, aparece una primera contradicción en las respuestas, y esto de que son obligaciones futuras. ¿Cuándo empiezan a plantearse alternativas de respuesta? Por ejemplo, si decimos, ¿aparecen en los balances las previsiones? Sí. ¿Y entonces es una obligación futura? ¿O es un pasivo? ¿El pasivo es una obligación futura? Acá otra vez también estamos esquematizando demasiado las definiciones, porque nos puede resultar cómodo, por costumbre. La rutina incide bastante en nuestra profesión. Nos olvidamos de conectar, creo que eso lo decía Darío, la forma de ver las cuestiones aisladas, con el concepto de pasivo. No reconocemos pasivo si no hay una obligación presente. Si reconocemos una previsión, estamos hablando de una obligación presente. Y además, en esta fórmula, que decimos que estos son los activos y pasivos contingentes, nos olvidamos, creo que esto lo menciona desde hace mucho tiempo en alguna de sus obras, supongo que en Contabilidad Superior, Fowler Newton, y es todos los activos y pasivos son contingentes. Nadie dice que una mercadería, una materia prima es contingente. Ahora, nadie podría asegurar que la vamos a vender por encima del valor que nos costó comprarla o producirla. Ni siquiera el efectivo en caja o en cuentas bancarias en condiciones de inflación está libre de incertidumbre. Y uno dice, bueno, el resto de las deudas, lo que no están supeditadas a hechos futuros, ¿por qué no hay incertidumbre? ¿Porque supuestamente nosotros siempre somos buenos pagadores? Entonces, más allá de la fórmula, otra vez nos olvidamos de los hechos que subyacen en los fenómenos económicos financieros que no estamos reflejando. Y acá el hecho que subyace es que, en definitiva, todos los activos y pasivos están sometidos a algún grado de incertidumbre. Porque además, su existencia actual depende siempre de hechos futuros. Cualquier activo de que pueda producir beneficios económicos en el futuro. Cualquier pasivo de que tengamos que utilizar recursos para cancelar nuestras obligaciones. Bueno, y la cuarta, el cuarto ladrillo en la pared, norma versus doctrinas. Esta es una lucha sin cuartel entre los docentes de contabilidad. Según a los ámbitos a los que uno concurra, de tipo más profesional o académico, será la respuesta. ¿Cómo enfocan ustedes la enseñanza de la contabilidad? ¿Normas o doctrina? ¿Qué me dicen? Están hablando poco. En general, la gente de Salta está entre las más participativas en cualquier curso.
No sé si es cualquier curso, encuentro, no sé si es el Zoom que les está cambiando el perfil, digamos. Pero ustedes, ¿cómo se sienten más cómodos? ¿Con normas o doctrina? ¿O cómo enfocan, por ejemplo, no sé si todos los profesores que hay acá son de análisis de Estado, algunos sé que no, pero a la mayoría no los conozco. ¿Dónde ponen el centro de atención? Sí, creo que en general nos basamos en las normas. Ujú. ¿Y cuál es digamos, el fundamento para basarse en las normas? Creo que adoptamos esa práctica y la seguimos. Y la seguimos. Bueno, a veces tendemos a repetir prácticas. A ver, Sí. claramente no podemos no dar normas. A ver, es como si en tributaria no se dieran normas, porque la contabilidad financiera es básicamente normativa. Ahora, yo les hago, a ver, todas las personas que están acá dan casi exclusivamente normas. En nuestro caso, Alfredo, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Nosotros tenemos contabilidad 2 y 3, es decir, medición y exposición. Si vamos a contabilidad 3, donde tenemos que enseñar exposición de la información contable, cobra relevancia el tema de la aplicación del marco normativo, por la sencilla razón de que son normas en el ejercicio profesional de aplicación obligatoria, adoptada por cada uno de los consejos de todo el país, normas emitidas por la FAPSE. Desde ese punto de vista, digamos que la enseñanza no se puede apartar de ello. Eso no implica que también se tenga que enseñar doctrina, porque la doctrina, en definitiva, es lo que sustenta la emisión de las normas, ¿verdad? Y ustedes en esos casos dan las dos, digamos, enfocan las dos cuestiones. Sí, entiendo que en todas las materias debería siempre enfocarse en el marco teórico, la cuestión doctrinaria, y en el marco normativo, lógicamente, la aplicación tal cual lo establecen las normas. Si te tomo un ejemplo, la RT9 claramente en la norma establece un modelo de presentación de un estado de resultados o de un estado de recursos y gastos. Entonces, no puedo apartarme mucho de ese modelo, pero sí enseñarle a los alumnos de que eso surgió en base a una doctrina, hacerle un relato histórico de cómo evolucionaron las normas, y bueno, ¿por qué llegamos a donde estamos, no? ¿Y cuál es la opinión de ustedes en general sobre introducir las normas internacionales en el grado? Es favorable. En general es favorable para toda la cátedra. ¿En eso está todo el mundo de acuerdo? Seguramente no hay un acuerdo absoluto. No suele haber acuerdo en esto. No. ¿El resto de la gente qué nos dice? A ver, verdaderamente no podemos basarnos exclusivamente en ninguna de las dos. La contabilidad financiera es esencialmente normativa, como decían ustedes, pero claramente hay dos variables dos planos que no podemos descartar de ningún modo. Por un lado, el de la doctrina,
y yo les diría los conceptos que subyacen en las normas. Ya vamos a volver sobre este punto cuando toquemos la parte exclusivamente de análisis de estados, pero que nos ayude, pero además la otra cuestión tiene que ver, me parece que hay un punto importante y que suele descuidarse, es el tema de la historia, y no solo de la historia, sino de los intereses particulares, los grupos de presión, y cómo es el proceso de emisión de normas contables. Porque sin ese contexto, sin el análisis de esa historia, también es difícil entender las normas. Uno lo puede criticar desde el lado de la doctrina, las puede criticar desde el punto de vista de la práctica o al revés, las puede apoyar tanto desde un enfoque como del otro, pero ningún análisis puede ser completo si nosotros no prestamos atención a la historia y, como yo les decía, a los grupos de presión. Y los grupos de presión incluyen organismos gubernamentales, organismos profesionales, órganos de control específicamente, entidades empresariales, estudios de auditoría, grandes, pequeños, medianos, todo un entramado de intereses que incide sobre la emisión de las normas. Y también los grupos de presión. Nos vamos un poco del lado de la contabilidad financiera, pero a raíz de esto, ustedes habrán escuchado seguramente hablar, no sé si están en el ámbito de la contabilidad medioambiental, social, etcétera, del estado del valor agregado. El estado del valor agregado en realidad es una transformación del cuadro de resultados, básicamente lo podríamos resumir, que lo único que hace es reclasificar partidas y poner de manifiesto, podríamos decir, qué parte de la torta se lleva cada factor de producción. Bueno, en los años 70, en diversos países del mundo, por ejemplo en Inglaterra, toda una corriente, digamos, crítica por un lado del capitalismo y por otro sosteniendo valores e ideas vinculadas con el crecimiento sustentable, el respeto al medio ambiente, el entorno social, etc., empezó a impulsar la necesidad de presentar un estado de valor agregado, que tuvo en el Reino Unido un periodo de incipiente presentación. Inclusive era impulsado desde el gobierno. ¿Cuándo abortó ese impulso, esa corriente? Cuando asciende Margaret Thatcher al poder, digamos, con una visión totalmente diferente, y esto, independientemente de lo que pensemos de cada corriente, no lo podemos dejar de poner de manifiesto. Porque ese tipo de presiones incide en la formulación y reformulación de normas. Otro ejemplo más reciente, cuando estalla la burbuja bursátil, 2007-2008, como ustedes saben, se produce quiebra de algunas entidades financieras de mucha trayectoria, como por ejemplo Lehman Brothers y otras más, y se empieza a cuestionar en determinados ámbitos el uso del valor razonable, es decir, de precios de mercado para la medición de determinados activos. ¿Qué se decía? Bueno, la causa de la crisis
No era la irresponsabilidad de los bancos, la falta de regulaciones, lo que ustedes quieran, sino la contabilidad. ¿Por qué la contabilidad? Porque la medición de valor razonable, decían, era procíclica. Caía el precio de los activos, los bancos reconocían pérdidas, esto disminuía la capacidad prestable de los bancos debido a las regulaciones de los bancos centrales, prestaba menos plata a la gente, a las empresas, etc. Esto reducía el poder de compra, la capacidad de pago de las deudas, por lo tanto, generaba nuevas caídas en el valor de los activos, pérdidas en los bancos, y así continuaba el proceso. En Europa aparece, vinculado con esto, esto llegó inclusive a un informe que pidió el gobierno de Estados Unidos, llegó a la Comisión Nacional de Valores, al Congreso de Estados Unidos, que la conclusión fue no. La causa de la crisis de la burbuja bursátil no es la contabilidad. Pero paralelamente, en Europa esta discusión seguía, porque había un tema, digamos, las normas internacionales eran un poco más rígidas que las normas vigentes en Estados Unidos respecto de la medición de ciertos activos financieros, que no se podían reclasificar. Había presión para decir, a ver, si un activo, para resumirlo mucho, algunos se medían a valor razonable y otros a costo amortizado, es decir, a la tasa de interés de la operación. Obviamente los que se miden a valor razonable daban lugar a pérdidas inmensas en los bancos. Hubo presiones por parte de los gobiernos europeos y finalmente el IASB tuvo que aceptar una modificación y admitió la reclasificación de activos financieros. ¿Qué pasó? Lo que permitió es que cambiaran de categoría, que en lugar de medirse a valor razonable, a precio de mercado, evitaran el reconocimiento de pérdida, lo midieran a costo amortizado. Bueno, hay un artículo que habla sobre el tema y que dice, de algún modo, para salvar la dignidad, el IASB, que cambió de criterio porque si no, no podía seguir emitiendo normas para Europa, exigió a las entidades que pusieran en una nota cuál era la diferencia de los resultados. Bueno, en este artículo da un ejemplo del Deutsche Bank, no recuerdo la cifra, pero eran inmensas, pasó de perder, por decirle algo, 300 millones de euros a ganar 500 millones. Bueno, otra vez, las normas vinculadas con el entorno en el que se desenvuelven las entidades. Y fíjate, bueno, el ejemplo lo tenemos lo que pasó más precisamente en su nuestro historia país. nos permite ilustrar cómo se insertan o pueden insertar las normas contables en un escenario más amplio de regulaciones al sistema económico. Y en particular también nos permite ver cómo los diversos gobiernos, independientemente de sus tendencias, pueden manipular o utilizar las normas contables para sus fines, que nada tienen que ver con los objetivos de los estados contables. Vamos a recorrer para ello la historia, poniendo el foco en una serie de episodios que recorremos con música de época, empezando en 1983. Para sintetizar este primer paso, la generalización de los estados contables en moneda homogénea, como consecuencia de la emisión de la Resolución Técnica 6, recién se da cuando una ley nacional que modifica la Ley de Sociedades Comerciales impone la obligación de presentar estados contables en moneda constante, a pesar de que la doctrina contable en Argentina había alcanzado un alto nivel de desarrollo en esta materia. 1991 es el segundo paso.
La década del 90, como sabemos, estuvo dominado por la convertibilidad, cuya ley madre prohibió la indexación de contratos como un modo de romper la inercia inflacionaria. Pero el decreto 316, que ustedes vieron del 91 que aparece en pantalla, va más allá y prohíbe a los organismos de contralor recibir estados contables ajustados por inflación. El motivo, según algunos especialistas como Fowler Newton, el ministro de Economía de entonces, Domingo Cavallo, pretendía privatizar el banco hipotecario. Y le iba a costar hacerlo si esa entidad mostraba pérdida en sus balances. Justamente se ajustaba por inflación debido al impacto de la pérdida de poder adquisitivo de sus activos monetarios netos, sus balances no iban a lucir demasiado atractivos. La profesión, las normas contables se adaptan a través de la resolución que ustedes están viendo, estableciendo que no se van a ajustar los estados contables por inflación cuando el ritmo de precios no supere el 8% anual, umbral que estaba lejos de alcanzarse en esa época. Los años 2000, estalló la convertibilidad y explotaron todos los precios. Por lo tanto, el umbral del 8% se hizo añicos. Las normas contables establecieron entonces que la Federación de Consejos Profesionales iba a monitorear la evolución de la inflación, del ritmo de precios, para determinar si los estados contables se ajustaban o no se ajustaban por la inflación. Se ajustaron efectivamente durante 2002 y 2003 porque la prohibición existente se levantó. Pero volvió en 2003 a través del decreto 664 de ese año. ¿Por qué razón? Supuestamente porque el gobierno de ese momento, que prohibía el ajuste por inflación impositivo, no quería dar argumento a los contribuyentes que estaban litigando o que iban a litigar contra el Estado como consecuencia de esa norma que les implicaba afrontar un costo fiscal excesivo y en muchos casos confiscatorio. Del 2013 al 2016 tenemos dos gobiernos, supuestamente muy diferentes. Al principio de ese periodo ya se están aplicando las normas internacionales de información financiera que contienen normas referidas al ajuste por inflación que difieren significativamente de las nacionales. Conclusión, la RT 39 se adapta estableciendo requisitos cualitativos y cuantitativos similares a la NIC 29 a los fines de aplicar las normas sobre expresión de estados contables en moneda homogénea. Una interpretación, la 8 estableció que entre los requisitos cuantitativos o los factores cuantitativos y los cualitativos iban a tener preeminencia los primeros. Si se superaba el umbral del 100% en 3 años, debían expresarse los estados contables en moneda homogénea. Mientras tanto, la prohibición siguió. En el primer gobierno, en teoría, por esto que dijimos antes, de impedir argumentos para litigar contra el Estado por el ajuste por inflación impositiva. Y en el segundo caso,
porque se suponía que si el país calificaba para hacer el ajuste por inflación en los términos de las normas internacionales, implicaba definirlo como país hiperinflacionario que iba a ahuyentar inversiones. Bueno, este repaso por la historia de uno de los temas más conflictivos, si los hay, dentro de las normas contables, nos demuestra no podemos, o parece difícil, enseñar ajuste por inflación sin hacer referencia a estos hechos. Porque además ayuda a entender cómo fueron evolucionando las normas y por qué estamos donde estamos. Yo esto les di varios ejemplos, y para terminar esta parte, digamos, de la confrontación entre normas y doctrina, presento algunos temas que tienen vinculación con las normas internacionales. Esta es una discusión bastante dura. No sé si hay acuerdo entre ustedes respecto de esto, pero sí, y además porque hay diversos puntos de vista que se basan en argumentos distintos, muchos de los cuales, a pesar de que son contradictorios, son entendibles y aceptables. Por un lado, en la mayor parte de las universidades del interior de nuestro país, lo que suele decirse es, ¿para qué enseñar normas internacionales si la mayor parte de las empresas en las que pueden llegar a trabajar, o los organismos en los que pueden llegar a trabajar nuestros graduados y graduadas, no las van a aplicar? Contra esto tenemos dos posibles argumentos que también son entendibles, y es el primero, que el título que emitimos, que llevan nuestros graduados, no dice especialista solo en normas nacionales, sino que supuestamente conoce todo. Pero además, con el análisis de estados contables nos vamos a encontrar con un problema, y es que los balances que vamos a conseguir en general para poder trabajar, analizar, etc., corresponden a empresas que cotizan en bolsa, que son las que están obligadas a aplicar las normas internacionales de información financiera. Que claramente en un curso de grado es bastante difícil de abordar, porque ustedes saben, son extensas, muchas de ellas son complejas. Lo que es cierto es que hay algunos conceptos básicos que subyacen en todas o en casi todas, que por lo menos nos ayudan a interpretar la información que aparece en los estados contables. Acá yo les planteo algunos temas sobre los cuales volveremos en la parte de análisis, como la preeminencia del balance sobre los resultados, las nuevas definiciones de activos y pasivos, los fundamentos de la medición basada en atributos mixtos a la cual ya comentamos, la aparición en materia de unidad de medida de la moneda funcional como una variable más importante que la moneda homogénea, digamos como previo a la definición de la moneda homogénea, el concepto de resultado integral, la contabilidad de valor razonable, que bueno, en definitiva es una forma de valor corriente que de algún modo eso sí lo tenemos arraigado en nuestro país. ¿Cuál es la entidad principal que reporta a través de estado financiero, la que consolida o la separada, como ha sido tradición en nuestro país? ¿Y cuál es la unidad de cuenta? ¿Qué contabilizamos? Transacciones, riesgos, empieza a tener importancia el reconocimiento y la contabilización de contratos, acuerdos informales, aunque sean informales, por sobre el mero intercambio de bienes y servicios. Muchos de estos, digamos, más inclusive si uno no estuviera de acuerdo en dar norma, estuviera de acuerdo en no enseñar normas, muchos de estos conceptos se incorporan a la doctrina.
y la verdad es que deberían ser presentados. Pero hoy tenemos lo que parece un camino ineludible. De algún modo tenemos que introducir las normas internacionales de información financiera, porque es posible que algunos graduados de nuestras universidades, incluso del interior, la terminen aplicando, pero además, ¿con qué balances vamos a analizar si no son las de entidades que cotizan en bolsa, que como dijimos son las que aplican normas internacionales? Porque ustedes saben, los balances son públicos, están destinados a terceros, pero seguramente habrán probado dónde conseguir balances de empresas que no son públicas, que no concurren a los mercados bursátiles. Nos quedamos sin materia prima en nuestras cátedras de análisis de Estado. Bueno, y la última parte es cómo podemos romper esa pared y salir al mundo exterior. Cómo conectar de nuevo la contabilidad financiera con la realidad económica que debe representar. Y además, esta ruptura, este encierro, uno lo observa en el aula, lo observan los docentes, lo observan los estudiantes, lo observa fuera del aula en los profesionales, y además está bastante extendida esa percepción por parte de los clientes de los profesionales, por parte de quienes usan la información financiera. Porque también en el camino nos olvidamos que no solo es importante representar la realidad, sino comunicar lo que nos dice la contabilidad sobre esa realidad. ¿Qué alternativas tenemos? Yo acá les planteo tres. De la primera, la verdad que no estoy muy convencido. Yo la propuse hace bastante tiempo. Digo, bueno, algún curso introductorio o rescatemos lo que pasa en el mundo de la economía, de la macro y de la microeconomía. Entonces, donde se desenvuelven las entidades, cómo se formulan las decisiones económico-financieras. Es muy difícil enseñar contabilidad si nuestros estudiantes no conocen algo del mundo de donde toma información la contabilidad. Tal vez un curso introductorio, no sé, podría ser un camino. Hay otros que pueden resultar más interesantes. La segunda propuesta son proyectos de investigación. Bueno, algunos especialistas hablan de proyectos de investigación en el aula. Son proyectos realizados, por ejemplo, entre docentes y alumnos para construir conocimientos utilizando metodología científica de algún modo. Y lo que es interesante es que sean quienes estudian en lo posible que propongan el problema e inclusive los objetivos y las soluciones. ¿Con qué herramientas? Cualquiera de las herramientas, de las técnicas que se puede utilizar en la indagación científica. Observación, encuesta, entrevista, análisis de documentos. Yo les agregué acá análisis de estados contables. Estas técnicas nos pueden servir para muchos fines. Por ejemplo, explorar las motivaciones de quienes toman decisiones. Y uno plantearse, bueno, ¿los estados contables dan respuesta a esas motivaciones, a esas inquietudes? Veíamos el caso de la inflación. Una cosa es estudiarla como ahora, donde hay inflación y nuestros estudiantes pueden darse cuenta, pero otra es en los tiempos en que había un poco de estabilidad y dábamos estos temas, ¿cómo lo interpretaban? Uno dice, bueno,
podría hacer entrevista a gente que vivió en la época inflacionaria, por ejemplo. O aún así hoy, ¿qué pasa cuando hay inflación en el manejo diario de un negocio? Yo a fines del año pasado, pero además esto puede despertar de una manera impresionante el interés de los alumnos, ¿no? Vieron con el caso Vicentín, sin conexión directamente con mi tarea docente, alguien me dice, ¿y por qué no haces algo en tu materia? Entonces a mí se me ocurrió, hice un llamado a estudiantes que estaban cursando la materia, a gente que estaba en proceso de rendir, a recién egresados, así abierto, y aclarando, si no aprobaron la materia, no les va a servir para aprobar la materia. Se formó un grupo de cerca de 20 personas, se dividieron tareas, fijaron objetivos, algunos los sugerí yo claramente, se hicieron un análisis de los estados contables de Vicentín, entrevistas a productores afectados o supuestamente afectados, entrevista a funcionarios que participaron de la intervención inicial de Vicentín, a periodistas del área de influencia de la compañía. Se rescataron noticias periodísticas de todos los medios posibles, gráficos, o que están directamente en la web. Y finalmente se hizo una presentación, de la que participaron varias de las personas, digamos. Hay un video hecho de eso. Ustedes tienen el link en el material bibliográfico. Y bueno, en esa presentación que dura, no sé, entre 20 y 30 minutos, se dan las conclusiones. El desafío que yo les propuse era, bueno, si ustedes piensan, a ver, podemos poner a prueba si lo que estudiamos sirve para algo. Si podemos, o si tenemos interés, no sé, como ciudadanos, es decir, entre tanta maraña informativa, ¿podemos aportar algo independientemente de nuestras ideas previas, nuestras ideas políticas, para dar respuesta a qué pasó con Vicentín? Bueno, salió un trabajo muy interesante, y uno así podría pensar, bueno, podemos tomar los estados financieros de Richmond, que va a fabricar o empezó a fabricar las vacunas rusas, y a lo mejor es que despierta el interés. Pero digamos, estas técnicas nos permitirían, bueno, ¿qué queremos analizar? Y si estamos en análisis de estados contables, ¿qué realidad podemos ver? Obviamente, esto se nos amplía el panorama si incluimos los balances sociales, por ejemplo. Ahí todavía el espectro es mucho más amplio. En lo otro que podemos poner atención es en los estudios de caso, que como dice este autor, no es ni tiene por qué ser un patrimonio exclusivo de las escuelas de negocio. Otra vez, acá de lo que se trata es de montar escenarios donde articular teoría y práctica, y de donde podamos desterrar la preeminencia de las formas, de la mecanización, de la robotización, tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje como el ejercicio profesional, en aras de darle valor a la contabilidad y entender, bueno, qué representa, cómo representa la realidad económica y qué sirve. Poniéndole, si ustedes quieren, contenido a una expresión que termina siendo hueca, que es sirve para tomar decisiones de inversión y financiamiento, por ejemplo. ¿Qué significa eso concretamente? Que uno, además de poder repetir la definición, pueda interpretarlo y pueda actuar sobre eso.
y qué limitaciones tiene. Porque uno cuando hace esta pregunta, a ver, ¿qué decisión se puede tomar con esto? Las respuestas suelen ser muy generales. ¿Están mal? Un alto porcentaje está bien. ¿Revelan que nuestros estudiantes han interpretado el concepto? Lo dudo mucho, ¿no? Bueno, estas son algunas propuestas que yo les traje para tratar de lograr lo que va a pasar ahora en pantalla. A romper todo eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, pero sí te iba a hacer un comentario. Justo estaba pensando que te veía vos como la máquina que viene con la bola de acero y te pega en la pared, te destruye todo lo que tenés, y tenemos que empezar a reconstruir la forma en que estamos dando nuestra materia, ¿no? Y está muy bueno eso, de hacernos repensar totalmente nuestra práctica. A ver, esto se puede lograr, bueno, hay muchos caminos, ¿no? Tratando de interactuar mucho con los estudiantes, ver qué ideas previas, a ver, tratar de fomentar que digan sus ideas previas, aunque puedan parecer locas, porque a uno le ayuda a interpretar lo que han entendido y, digamos, los conceptos básicos que se pierden en el camino y la desconexión. Yo les traje al principio lo del capital a mantener porque a mí me parece muy elocuente, porque insisto, utilizar el capital a mantener para determinar el resultado de ejercicio es lo que usa la gente que no pasa por la facultad. Y a los que pasamos por la facultad, nos lleva a lo mejor años después de graduarnos, darnos cuenta, ah, mirá vos lo que significaban estos primeros capítulos de 1,5 millones de libros, y no sé cuántas introducciones hechas al pasar y casi automáticamente por diversos docentes, que no eran malos, digamos, no estamos diciendo eso. No, no, no. Pero tiene que ver con esto. Por supuesto, implica tomar riesgos. A ver, como yo les voy a plantear el análisis de estados, uno puede empezar repartiendo balances o haciendo que los estudiantes elijan sus propios balances. Ahora, uno tiene que estar atento porque esos balances pueden tener miles de variantes, muchos errores, información incompleta, que no va a cuadrar con la teoría que nosotros daríamos si vamos con el procedimiento, no sé cómo llamarle, supongo tradicional, convencional, que decimos esto es así, pero después cuando vamos al balance no es así. Bueno, vamos al revés, encontramos los balances, ¿cómo resolvemos el problema? Implica tomar riesgo, porque además pueden aparecer temas que tal vez uno no domine. Probablemente, digamos, porque uno no tiene por qué dominar todos los temas. Lo que, además de tomar riesgo, requiere de parte nuestra humildad, de decir, bueno, esto lo tengo que ver, claramente. Y además, probablemente lo tengamos que reconocer ante nuestros estudiantes. Sí. Pero somos humanos. Así es. Ellos se dieron cuenta de eso, pero a veces lo tratamos de disimular. Alfredo, ¿sí? Me parece excelente la propuesta y es reflexionar sobre la cuestión epistemológica, es decir, las buenas razones o las razones que hacen a ese saber contable, que muchas veces los estudiantes llegan hasta las materias superiores y quizás no se lo han cuestionado o nosotros no los pusimos ante una problemática para que se la cuestionen. Entonces, estas herramientas a ellos le ofrecen otras, digamos, otras formas de aprender que me parecen excelentes, y sobre una cuestión fundamental que marcaste al explicar, cuando se le pregunta al estudiante ¿cuál es la primera idea que se le viene a la cabeza acerca de un concepto que nosotros queremos enseñar?
Eso es absolutamente relevante para nosotros como profesores, porque nos permite tomar ese hilo conductor de quizás cuál es el error que se viene arrastrando. Y resolverlo, bueno, en alguna medida, desde nuestra disciplina. Claro, pasa que eso puede revelar el error que ellos vienen arrastrando o que nosotros venimos arrastrando, pero además advertir si se ha comprendido el tema más allá de la repetición de definiciones o conceptos. Claro. Exacto. Lo que uno a veces logra es decir, bueno, ¿cómo me explicarías esto dejando de lado el lenguaje técnico? Si se lo tuvieras que explicar a un amigo o una amiga, tal cual, a tu papá, tu mamá, tu novio, tu novia, no sé, lo que fuere, por algún motivo tenés que poder explicar. Yo, bueno, en la clase que tuve ayer, decía, justo estábamos analizando los balances de Richmond, y digo, bueno, a lo mejor esto tiene repercusión, digamos, sale Richmond, y te preguntan, y a ver, ¿vos qué pensás? ¿Puede hacer la vacuna? Porque vieron que está la discusión política, si tiene los recursos, la capacidad económica, financiera, los conocimientos, o es porque está vinculada con el gobierno, qué sé yo. Eso según la campana que uno escuche. Bueno, una pregunta de esa puede explicar. Y uno no va a explicar con el ratio de rentabilidad, la definición de activo o pasivo. Tiene que usar palabras sencillas para decir, me parece esto, o me parece esto otro. Digamos, esa también es una ejercitación interesante. Que hagan el esfuerzo de explicarlo en términos sencillos. Y vamos a ver cómo lo interesante que suele ocurrir, la contradicción, lo que cuesta dejar de lado el lenguaje técnico. Temporariamente, digamos, para explicar algo. Yo a veces digo, creo que eso lo escribí también, se van transformando las facciones, porque parece una lucha interna para poder hablar, como yo les digo, como el resto de los mortales, ¿no? Como contadores. O lo mismo que ustedes vieron en este video de la inflación y el estado de flujo de efectivo, uno advierte la contradicción entre el sentido común, lo que ellos viven en condiciones de inflación, en un escenario inflacionario, cómo les choca con esa formulita que se les realmente inyectado, porque parece inyectado en la cabeza, de que los activos y pasivos monetarios no se ajustan. Entonces, cuando tienen que resolver el problema, como a eso se aferran, porque es fácil de decir, es fácil de recordar, y cuando uno está aprendiendo también se aferra a lo conocido, y cómo choca el sentido común de ellos, lo que aprecian, con lo que supuestamente refleja la contabilidad o cómo lo tiene que reflejar. Ustedes vieron cómo eran las contradicciones, cómo por ahí hasta se reían porque, bueno, ocurre este choque, ¿no? Un poco esa es la idea, que con más razón cuando hablamos de análisis de estados contables. ¿Alguna otra pregunta tienen o comentario? Bien, si les parece, nos tomamos unos 15 minutos. Bien. Y después ya vamos a entrar en los temas claves de análisis de estados.